Bien, estas propuestas de unidad Uber, ¿cómo ven ustedes como sector campesino como los últimos procesos de unión, por decirlo así, nacional? Hablo Marcha Patriótica, la Minga, Resistencia Social, el Congreso de los Pueblos. ¿Ustedes cómo han visto los procesos que se han dado últimamente? Pero eso pasa obviamente por una serie de discusiones, por la superación de desconfianzas y de animadversiones que se van generando precisamente a partir de propuestas como la creación de resguardos, desconociendo a la población campesina que vive en esos territorios, como propuestas como la de la adopción de la administración y control de la educación, en el cual se desconoce también los derechos de los campesinos, la adopción y administración del tema de salud, dejando pues de lado la necesidad que fortalezcamos un sistema público nacional de salud. Esos son, digamos, temas que necesariamente habrá que discutir para que nos pongamos de acuerdo, porque, digamos, para que tenemos unas visiones de desarrollo y de política nacional y de modelo de desarrollo nacional que en muchos aspectos se contradicen. ¿Cómo frenar lo de los nuevos resguardos? Mire, yo diría que lo de la propuesta de zona de reserva campesina es una posibilidad porque es legal y tenemos el derecho de presentarnos. Pero hay otras formas. Miren, no se les olvide que en el año 95, 96, yo por primera vez venía a este municipio. También se pretendió la reestructuración y creación del denominado resguardo de la Gaitana. Y ellos pretendían que ese resguardo fuera desde arriba de Río Sucio hasta prácticamente por aquí al frente de Izá, por la parte alta, por la parte alta sur. Y cuando el INCORA en su momento vino a hacer la concertación con los indígenas, yo recuerdo, no sé si estaba un señor alcalde que era de Turminá, el finadito Tulio Mota, se movilizaron 800 campesinos. Antonio Parra. Ellos se movilizaron e impidieron que el denominado resguardo de Guanacas se constituyera en los límites que ellos pretendían. Y se creó, sí, pero se creó con un predio que compró el INCORA. Y ese es el tamaño que tiene el resguardo de la Gaitana, perdón, es un predio, es una finca o dos, no es todo el territorio que ellos pretendían. Entonces me parece que hay aquí mismo en este territorio acciones, digamos, organizadas de oposición. Obviamente la zona de reserva campesina nos pone sobre una propuesta en concreto de la cual tenemos el derecho. Ahora, lo que hay que vigilar muy bien es este tema del estudio socioeconómico y de la tenencia de la tierra, para que no ocurra lo que ocurrió en Ricaute y en Coetán, de que, mire, fue tal el fraude que los encuestadores llenaban las fichas a lápiz y se iban a la oficina o a la sede del resguardo de Coetando, allí en el caserío de Coetando, a llenarlas con el cabildo. O sea que borraban la información que no les convenía y ya con lapicero colocaban la que sí les convenía. Y entonces por esa vía se desconocieron títulos y escrituras que la gente presentó. Entonces, blanco es, frito se come y gallina lo pone. El resultado, un huevo, ¿cierto? Entonces el resultado de un estudio socioeconómico hecho por funcionarios del CRIC o exfuncionarios o excontratistas y hecho por cabildantes, pues lo que va a decir es que aquí todo el mundo es indígena y que además todo el mundo está de acuerdo con el resguardo. Entonces, primer elemento, legitimidad para defender nuestra propuesta.
En segundo lugar, quiero decirles, las zonas de reserva campesina que hemos ganado los campesinos con la lucha, que hoy son una posibilidad constitucional y legal, es una experiencia piloto en el mundo. Somos los primeros en el mundo, los campesinos colombianos, quienes nos hemos atrevido y quienes hemos impulsado la creación de zonas de reserva campesina. Quiero entonces contestar puntualmente las preguntas. ¿Qué tiene de positivo y negativo las zonas de reserva campesina? Yo diría que de positivo todo, yo no le veo nada de negativo. Ahora, ¿qué tiene de negativo? Yo diría que lo negativo que tenemos ahora son los obstáculos. Más que elementos negativos, las zonas de reserva campesina lo que tienen son obstáculos. Porque tenemos que luchar, en primer lugar, contra la falta de voluntad política del gobierno, que quiere frenar su desarrollo, que las limita a ciertas áreas del país o que ahora quiere condicionarlas a su política contrainsurgente y a su política de convertirnos en mano de obra barata para los megaproyectos mineros y agroindustriales. Y en algunas otras zonas del país tenemos que luchar contra la oposición que seguramente tendremos de comunidades o organizaciones indígenas. Yo creo que lo que está por superar entonces no es lo negativo, sino los obstáculos que se dan desde el gobierno, desde otras formas organizativas de otras comunidades, y también yo diría que en la falta de comprensión o de conocimiento que los campesinos tenemos sobre esta figura tan importante que hemos logrado conquistar en las luchas y que se plasmó en la Ley 160. Segunda pregunta, ¿son la solución para el problema de tierras y territorios? Para el tema de territorios campesinos sí, porque es que no existe otra figura. Es la que nosotros hemos propuesto y es la que hemos venido desarrollando en algunas regiones del país. O sea, es la posibilidad legal y real que tenemos de crear, de delimitar un territorio en el cual las organizaciones campesinas definamos para qué lo queremos. Lo podamos definir desde el punto de vista político, social, económico, ambiental y cultural. Entonces, para eso sí son la solución. Ahora, ¿son la solución al problema de tierras? Eso es relativo. Y finalmente, en esta propuesta de reserva campesina, que fue muy interesante, que se batió todo el día, ¿cómo sería la relación? Pues no me quedó muy claro una pregunta con respecto a las alcaldías. O sea, por ejemplo, los resguardos tienen un gran problema en las transferencias con las alcaldías. De lo que entendí que dijiste hoy, habría un plan de desarrollo campesino en las reservas, ¿cierto? Pero eso no está reglamentado como cuál sería la figura del alcalde ahí, si como en los resguardos tendría que pasar por la aprobación de la alcaldía, o sea, como la independencia o la soberanía económica de esas zonas de reserva campesina, ¿cómo podrían darse en la práctica? Bueno, lo que pasa es que hay dos elementos en la propuesta de zona de reserva campesina. El primero es el contenido actual de la ley, o sea, la ley 160. Y la otra parte corresponde a lo que nosotros proponemos en lo que sería una nueva ley de reforma agraria y desarrollo rural, que obviamente tiene elementos mucho más avanzados que lo que hoy contiene la ley. O sea, en la ley actual no hay una posibilidad como de tener transferencias desde el gobierno. No, no existe. O sea, las zonas de reserva campesina hoy no son territorios o entidades territoriales especiales como los resguardos sujetos de transferencia, ¿cierto? Como tampoco lo son en el momento los denominados territorios colectivos de las comunidades negras. Lo que plantea la ley en el momento, lo que plantea la ley 160 es que en la formulación del plan de desarrollo campesino deben participar las entidades del Estado que corresponden al Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que aún se llaman así porque están sujetas a la ley 160, y las entidades del Sistema Nacional Ambiental de la ley 99. Y
lo que define la ley es una priorización de esas entidades para invertir en los programas y proyectos que resulten de la formulación del Plan de Desarrollo Campesino. Ahora, hay una experiencia que se realizó, que se denominó proyecto piloto de zonas de reserva campesina en Cabrera, Calamar Guaviare y Pato Valsillas en Caquetá, en las cuales con recursos de un empréstito del Banco Mundial, las organizaciones sí tuvieron la posibilidad no solamente de formular el plan, de identificar programas y proyectos y de priorizarlos, sino además de manejar los recursos con los cuales se financiaron muchas de las actividades y de los proyectos que en esa zona se realizaron. Podría ser entonces que se pudiera crear, digamos, un proyecto similar, aunque no necesariamente tenga que ser con recursos del Banco Mundial, sino con recursos que pueden ser de la cooperación internacional, no de crédito, y también con recursos del presupuesto nacional, en los cuales, sin denominarse transferencias, sí sean las comunidades campesinas y las organizaciones campesinas las que definan cuándo, cómo y dónde y para qué se invierten los recursos, siendo manejados por ellas, como ocurrió con el proyecto piloto financiado con recursos del Banco Mundial.